¿Y si te dijera que la historia más fascinante y oscura de la alta sociedad española no está escrita en las páginas de los periódicos, sino grabada en el cuerpo y la memoria de una sola mujer? Pilar Eyre no es un nombre cualquiera, es la periodista que ha sacudido los cimientos del poder, que ha destapado secretos que muchos preferirían enterrar y que, al mismo tiempo, ha librado la batalla más feroz contra su propia fragilidad física. Su historia no es ficción, es una epopeya de resistencia, de coraje frente a lo imposible, y de la voluntad humana llevada al límite. Nació un 13 de septiembre de 1951, en la Barcelona de posguerra, en una familia que parecía sacada de un retrato impecable. Su padre, Vicente Er Fernández, pintor gallego de renombre, y su madre, Pilar Estrada Borrajo de Orozco, defensora de la tradición y el decoro. Un hogar donde la apariencia era ley y la discreción, virtud máxima. Para Pilar, sin embargo, aquello fue una cárcel desde el primer día. Respirar dentro de esas paredes era como inhalar reglas y prohibiciones. Cada gesto de independencia era observado, censurado, corregido. Desde niña entendió que viviría en conflicto constante con el mundo que la había parido. Su rebeldía no era capricho, era supervivencia. En su adolescencia, cada acción contraria a la norma se convirtió en una batalla silenciosa: discutir, cuestionar, desafiar a sus padres. Comprarse la píldora anticonceptiva, participar en juegos prohibidos, buscar aliados entre sus hermanas y primas, todas ellas altas, rubias, intrépidas, capaces de convertir la juventud en una fiesta interminable. Pilar no solo estaba construyendo su independencia, estaba esculpiendo el carácter que la haría inquebrantable, la voz crítica más temida dentro de la propia burguesía que la rodeaba. Era la traidora que conocía los secretos de su clase y los usaría como armas. Su destino profesional se reveló temprano. A los 5 años pidió disfrazarse de periodista, y en su mirada se adivinaba la curiosidad insaciable, la necesidad de exponer lo que otros callaban. La escuela de élite que la preparaba para ser una esposa ejemplar no pudo doblegarla. Anunció que iría a la universidad, rompió expectativas y construyó una carrera con la disciplina de quien sabe que el poder también puede ser expuesto. Filosofía y letras, ciencias de la información, Pilar se formó para desafiar, para cuestionar, para desnudar al poder sin temor ni indulgencia. Pero la vida le lanzó su prueba más despiadada a los 20 años. La Barcelona bohemia de los 70, llena de libertad y exceso, se tornó en un campo de batalla contra un enemigo invisible, la tuberculosis galopante. 2 años de fiebre, delirios y aislamiento total. Los médicos declararon que probablemente no sobreviviría. La enfermedad no solo desafiaba su cuerpo, cuestionaba su futuro, su existencia misma, y cargaba con el estigma de la pobreza, aunque ella provenía de la burguesía. El hogar se convirtió en una prisión doble, confinamiento médico y deshonra social que sus propios padres intentaban encubrir. El tratamiento fue brutal y radical, le extirparon el pulmón izquierdo. Desde entonces, Pilar vivió como una periodista unipulmonar, consciente de que cada resfriado podía ser mortal. Sin embargo, su voluntad no se quebró. Décadas más tarde, los médicos descubrirían algo que parecía milagroso: su único pulmón derecho se había expandido para ocupar el espacio vacío, empujando su corazón y convirtiéndose en un símbolo viviente de resiliencia. Era más que medicina, era su fuerza vital condensada, su espíritu que se rehacía frente a la adversidad. La supervivencia la volvió temeraria. Si había derrotado a la muerte, nada podría amedrentarla, ni críticas, ni censuras, ni ostracismo. Su vida sentimental, intensa y compleja, reflejaba la misma pasión con la que abordaba sus investigaciones. 3 matrimonios, amores intensos, un hijo, Ferri, que se convirtió en su confidente absoluto. La maternidad, para Pilar, no fue convencional. Viajaba con su hijo prematuro a los platós, lidiando con un equilibrio imposible entre trabajo, familia y ambición. En 2012, Pilar detonó la bomba mediática definitiva: la soledad de la reina. Reveló las humillaciones, la soledad y la vida secreta de Sofía de Grecia, mientras documentaba supuestas infidelidades del rey Juan Carlos. El escándalo fue inmediato: acoso, vigilancia, agresiones físicas, veto mediático. El estrés la llevó al borde del colapso, mostrando la vulnerabilidad detrás de la máscara de guerrera. Y sin embargo, tras la muerte de su esposo, Pilar no se retiró,
continuó buscando la pasión, el amor y la verdad, convirtiéndose en una figura imparable del periodismo español contemporáneo. Su pulmón expansivo, metáfora de su vida, seguía siendo la prueba de que ante el vacío, Pilar no se retraía, se expandía para llenarlo todo. Pero incluso para alguien como Pilar, la historia no podía detenerse allí. Porque en las sombras de la alta sociedad que tanto había expuesto, algo se estaba gestando. Algo que pondría a prueba no solo su ingenio periodístico, sino cada fibra de su resiliencia. Algo se estaba gestando en las sombras del poder, un secreto tan cuidadosamente protegido que ni los más cercanos a la corona podían imaginar que Pilar sería quien lo sacara a la luz. Mientras la mayoría de periodistas se conformaban con titulares y rumores, ella había aprendido a leer entre líneas, a interpretar los gestos, los silencios, los mensajes ocultos en una palabra mal dicha. Cada evento social, cada cóctel, cada paseo por los pasillos de palacios o mansiones, era un tablero de ajedrez donde Pilar movía sus piezas con una precisión obsesiva. Su capacidad de observar, de absorber detalles que escapaban a otros, se había convertido en su arma más letal. Fue en 2013 cuando recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su carrera otra vez. Un informante anónimo, desesperado por contar la verdad, le ofrecía documentos que podrían reescribir la historia reciente de la monarquía española. Pilar no dudó ni un segundo. Sabía que entrar en ese juego significaba exponer su vida a un riesgo físico y profesional enorme, pero su pulso no temblaba, ya había sobrevivido a la muerte misma. ¿Qué podrían hacerle unos pocos poderosos asustados? La investigación la llevó a lugares donde los secretos se guardan con cadenas y silencios impuestos. Habitaciones cerradas con llave, archivos que nunca deberían haberse abierto, conversaciones susurradas que podían romper carreras y matrimonios reales. Pilar documentó cada prueba con el rigor de un cirujano, fechas, nombres, contratos, fotografías borradas de la memoria pública. Mientras tanto, la presión no era solo externa. La soledad que acompañaba a su supervivencia física, su único pulmón, su cuerpo marcado por cicatrices invisibles y visibles, se intensificaba. Cada paso que daba en la investigación era un desafío no solo al poder, sino a sus propios límites. A finales de 2013, después de meses de cruzar fronteras legales y personales, Pilar estaba lista para publicar. Pero sabía que no podía hacerlo de manera convencional. No era suficiente un libro, la verdad debía llegar de forma que el público no pudiera ignorarla. Cada titular debía ser un golpe, cada página un espejo que devolviera a la sociedad la imagen de quienes se creían intocables. Mientras redactaba, recordaba su juventud, cuando desafiaba a sus padres en cada gesto, y comprendía que toda su vida había sido un entrenamiento para este momento. La periodista unipulmonar estaba a punto de transformar la percepción de la historia reciente. Sin embargo, los enemigos del silencio no duermen. Pilar empezó a notar movimientos extraños, coches que aparecían donde no debían, llamadas que se cortaban abruptamente, personas que evitaban mirarla directamente. Cada alerta encendía en ella un instinto que había perfeccionado desde niña: observar, anticipar, reaccionar. Su supervivencia no era casualidad, era estrategia. Su pulso firme no era solo fortaleza física, sino cálculo mental. Mientras la primera pieza del rompecabezas era revelada al público, Pilar enfrentó otra prueba inesperada: traiciones desde su propio círculo. Colaboradores que habían prometido lealtad desaparecían, y rumores sembraban dudas sobre su credibilidad. La tensión creció hasta el límite, recordándole la fragilidad de la fama y la dureza de la verdad. Pero Pilar, implacable, sabía que la historia no podía detenerse. Si retrocedía ahora, todo lo que había construido, todas las batallas ganadas, habrían sido en vano. En medio de ese torbellino, Pilar también debía lidiar con su propia salud. Su pulmón, aunque expansivo, seguía siendo vulnerable. Cualquier exceso de esfuerzo físico podía convertirse en una amenaza silenciosa. Cada reportaje, cada entrevista, cada investigación profunda, era un acto de equilibrio entre la vida y la misión que se había impuesto. Pero, como siempre, el miedo no la detenía, lo transformaba en alerta, en energía, en una fuerza que ningún poder podía doblegar. Y fue en ese punto, cuando el juego se volvía más peligroso que nunca, que Pilar descubrió un dato que nadie más había visto.
Un documento olvidado, escondido entre contratos y cartas selladas, revelaba un patrón que podía cambiar la historia oficial de la monarquía, no solo secretos de infidelidades y escándalos, sino conexiones financieras y maniobras que habían quedado en la sombra durante décadas. Pilar comprendió que lo que tenía en sus manos no era solo un escándalo, era una bomba que podía redefinir el poder en España. El peligro estaba a un paso. La presión aumentaba, y Pilar, la mujer que había sobrevivido a la muerte, que había vencido a la tuberculosis y reconstruido su vida con un solo pulmón, sabía que estaba entrando en la fase más crítica de su carrera, la exposición total, donde cada decisión podía tener consecuencias irreversibles. Mientras miraba los documentos, con la determinación de quien ya ha visto el abismo y ha decidido no retroceder, comprendió algo fundamental: la verdad tiene un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. Pero justo cuando la primera publicación estaba a punto de salir, un sobresalto cambió todo. Un mensaje anónimo, sin remitente, llegó a su móvil. 3 palabras: te estamos observando. Pilar sabía que ese era solo el principio. El mensaje no era solo una advertencia, era un desafío directo a Pilar. Por primera vez en años, sintió ese escalofrío que anuncia el peligro real. Pero no retrocedió, nunca lo había hecho. Guardó el móvil en el bolsillo, respiró hondo y volvió a sus documentos, como si la amenaza fuera un simple detalle en el telón de fondo de su misión. Sabía que retroceder era imposible, la verdad ya estaba viva, respirando en cada línea que había escrito. Esa noche, mientras la ciudad de Barcelona dormía bajo luces cálidas y silencios urbanos, Pilar revisó cada dato, cada fecha, cada fotografía. Sabía que cualquier error podía ser fatal, no solo para su carrera, sino para su vida. Su experiencia la había enseñado a anticipar movimientos, cada guardia, cada palabra, cada contacto podía ser parte de un juego mucho más grande de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, su vida cotidiana se transformó en un terreno minado. Entrevistas, llamadas y reuniones se sucedían con la precisión de un reloj, pero con la tensión de quien sabe que un paso en falso podría ser el último. Mientras tanto, los círculos de poder reaccionaban. En las altas esferas, sus documentos habían generado un terremoto silencioso. Personas acostumbradas a controlar la información ahora temían que Pilar lo hiciera público. Desde oficinas iluminadas hasta pasillos de palacios, el rumor de que la periodista unipulmonar tenía pruebas irrefutables corría como un incendio. Se trataba de un juego de espejos, todos sabían que ella conocía demasiado, pero pocos podían imaginar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pilar también enfrentaba un dilema personal: la exposición podía poner en riesgo a Ferri. Su hijo, que hasta entonces había sido su confidente y pilar emocional, no podía convertirse en objetivo de aquellos que no temían usar cualquier medio para silenciar la verdad. La periodista se encontraba en un cruce de caminos: continuar con la publicación y arriesgarlo todo, o frenar y proteger lo que más amaba. Su decisión fue inmediata: la verdad debía salir. Siempre lo había sido. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros clandestinos y comprobaciones minuciosas. Pilar se movía como un fantasma entre cafés, bibliotecas y oficinas gubernamentales, recopilando detalles que confirmaban cada sospecha. Nada podía quedar al azar. Cada foto, cada contrato, cada registro bancario era una pieza del rompecabezas que había prometido armar, sin importar las consecuencias. Pero no todo era estrategia y cálculo. La presión empezaba a pasar factura. Las noches eran largas y su pulmón, siempre vulnerable, le recordaba su mortalidad. Una tos persistente y un dolor leve en el pecho la obligaron a bajar el ritmo, a recordar que, aunque su determinación era inquebrantable, su cuerpo seguía siendo humano. Cada respiración se convirtió en un recordatorio de su fragilidad, pero también de su fortaleza. Había vivido con la muerte como compañera, y eso le daba ventaja frente a cualquier amenaza externa. Fue durante una de esas noches de trabajo solitario que Pilar comprendió algo que cambiaría su estrategia: no solo debía exponer los secretos, sino anticipar la reacción de quienes pretendían ocultarlos. No bastaba con publicar, debía controlar la narrativa, proteger a los suyos y asegurarse de que la verdad no se perdiera en la vorágine de desinformación. La periodista unipulmonar sabía que estaba en una carrera contrarreloj, y que cada segundo contaba. Entonces,
Justo cuando parecía que la tormenta estaba bajo control, un nuevo aviso llegó a su correo. Esta vez, no eran 3 palabras, sino un archivo adjunto, fotos de su apartamento, tomadas sin que ella se diera cuenta, y un mensaje que no dejaba lugar a dudas: sabemos dónde estás. No falles. Pilar lo observó durante un largo minuto. Su corazón no se aceleró, su mente se aclaró. Sabía que la batalla estaba a punto de entrar en un nivel que iba más allá de la información. Ahora era su vida, su hijo, y la integridad de toda la verdad que había reunido. El amanecer de ese día no trajo paz, sino un sentido de urgencia implacable. Pilar comprendió que, para ganar esta partida, tendría que usar todo lo aprendido en décadas de investigación, todas las cicatrices físicas y emocionales que la habían convertido en invencible. Y mientras ajustaba sus papeles y revisaba los últimos documentos, una certeza se instaló en su mente: aquellos que habían intentado silenciarla estaban a punto de descubrir que la mujer que vivía con un solo pulmón no solo respiraba, sino que inspiraba valentía a cada golpe, a cada revelación, a cada línea escrita. El momento de la verdad llegó más rápido de lo que Pilar había anticipado. Aquella mañana, con la luz del sol filtrándose a través de las persianas, la periodista unipulmonar tomó la decisión que definiría no solo su carrera, sino su vida: enviar el dossier completo a su editor de confianza. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio cuidadosamente verificado, estaba listo para salir al mundo. La adrenalina corría por sus venas, pero su respiración era controlada, su pulmón único no podía permitirse un colapso. El teléfono sonó inmediatamente después. Era un número desconocido, pero Pilar no dudó, contestó. La voz al otro lado era fría, calculadora, y cada palabra parecía medida para herir y advertir al mismo tiempo. Sabemos lo que vas a hacer. No cometas un error. Piensa en tu hijo. Pilar cerró los ojos un instante. Sentía la presión, pero también la claridad de que retroceder ya no era una opción. Su respuesta fue simple, contundente: no me detendrán. La verdad saldrá. La reacción de su círculo más cercano fue un reflejo de la tormenta que se avecinaba. Ferry, su hijo, permaneció a su lado, ofreciendo un apoyo silencioso pero inquebrantable. Su presencia era un ancla frente al caos que Pilar sabía que vendría. Las horas siguientes se convirtieron en un juego de vigilancia y estrategia: llamadas anónimas, movimientos sospechosos en la calle, fotos que sugerían que alguien la seguía. Todo confirmaba lo que Pilar ya sabía: había cruzado un límite, y no había vuelta atrás. La publicación se hizo de manera escalonada. Cada capítulo, cada revelación, se filtraba primero a medios aliados, construyendo un efecto dominó que no tardaría en desatar la tormenta mediática. Los palacios se estremecieron, los despachos de abogados se llenaron de llamadas y correos, y los círculos de poder comenzaron a moverse con rapidez inesperada. Pilar observaba todo con la precisión de un general en el campo de batalla: sabía cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo publicar y cuándo contener. Pero la victoria tenía un precio. A los pocos días, comenzaron los ataques directos. Su domicilio fue vigilado, su correo electrónico comprometido, y mensajes amenazantes llegaron incluso a la redacción del periódico. Pilar sentía el peso de cada amenaza, pero también la certeza de que había despertado a un gigante adormecido. Cada foto publicada, cada testimonio verificado, desmentía años de mentiras cuidadosamente construidas por quienes temían la exposición. En medio de esa presión, Pilar comenzó a notar algo más inquietante: no todos los aliados eran tan confiables como parecían. Algunos colegas mostraban dudas, otros parecían demasiado interesados en obtener beneficios personales de su trabajo. La periodista tuvo que aprender a distinguir rápidamente entre quienes compartían su misión y quienes solo buscaban su caída. Su experiencia con la monarquía le enseñó que la traición podía venir desde los lugares más inesperados, y esta vez no sería diferente. A pesar de todo, hubo momentos de victoria silenciosa. La primera reacción pública fue un escándalo que eclipsó cualquier expectativa. La sociedad, acostumbrada a un silencio cómplice, comenzó a cuestionar la versión oficial. Pilar vio cómo, en cuestión de horas, los hilos del poder se tambaleaban ante la fuerza de la información veraz. Su pulmón único parecía latir al ritmo de la ciudad,
como si cada respiración fuera un recordatorio de que la vida y la verdad podían prevalecer frente al miedo. Y entonces, justo cuando la tensión parecía llegar a un punto álgido, Pilar recibió una llamada que cambió el tablero por completo. Era un informante anónimo, con datos que podrían multiplicar el impacto de su revelación por 10, pero a un costo personal inimaginable. Pilar escuchó en silencio, evaluando cada palabra, cada pausa, cada indicio de manipulación. Sabía que aceptar esta información significaría entrar en un juego aún más peligroso, donde los enemigos no solo buscarían desacreditarla, sino destruirla. Mientras colgaba, Pilar sintió la certeza de que estaba al borde de un precipicio. El siguiente movimiento definiría no solo la carrera de una periodista, sino la seguridad de su hijo, su legado y la propia narrativa de poder que había decidido enfrentar. Respiró hondo, con la fuerza que le había dado la supervivencia, y supo que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría el comienzo de la fase más peligrosa de su vida. Esa noche, Pilar no durmió. El apartamento, normalmente silencioso, parecía vibrar con cada pensamiento. Cada dato recibido pesaba como un plomo en su mente: nombres, fechas, encuentros secretos. Cada pieza del rompecabezas prometía revelar un entramado de corrupción, traición y poder que pocos se atrevían a imaginar. Sin embargo, sabía que un solo paso en falso podría poner en riesgo todo lo que había construido, incluida la vida de Ferry. Al amanecer, Pilar tomó su cuaderno negro y comenzó a trazar la estrategia. No podía permitir que la emoción del momento nublara su juicio. Cada línea escrita era un recordatorio: la verdad debía ser implacable, precisa y contundente. No había lugar para errores, ni para la sentimentalidad que tanto había marcado su vida personal. Esta era la esencia del periodismo que había elegido, un juego donde la información era la única arma y la respiración contenida, la única defensa. La filtración se planificó con precisión quirúrgica. Pilar eligió cuidadosamente el momento: una mañana laborable, cuando los medios estaban despiertos pero aún vulnerables, y los círculos de poder distraídos. Cada archivo enviado llevaba su sello personal, autenticidad, evidencia irrefutable, y sobre todo, un estilo narrativo capaz de capturar la atención del público y poner a los protagonistas en jaque. Los primeros efectos fueron inmediatos y brutales. La prensa comenzó a replicar los titulares, los políticos y empresarios mencionados buscaban explicaciones desesperadas, y las redes sociales ardían con debates, teorías y acusaciones. Pilar, desde su oficina, observaba cada reacción con la calma de quien ha sobrevivido demasiado como para asustarse por amenazas vacías. Cada clic, cada noticia, cada comentario confirmaba que su golpe había alcanzado el objetivo: el mundo estaba prestando atención. Pero la tranquilidad era solo un espejismo. La reacción no se limitó a la indignación pública, comenzaron los ataques directos. Fotografías manipuladas de ella aparecieron en portales sensacionalistas, su teléfono móvil recibió mensajes anónimos cargados de amenazas, incluso alguien dejó un sobre sin remitente en su buzón con documentos falsos diseñados para desacreditarla. Pilar sabía que la guerra apenas comenzaba. Cada movimiento debía ser medido, cada respiro calculado. Su pulmón único se convirtió en símbolo de alerta constante, un recordatorio de que su cuerpo, aunque fuerte, seguía siendo vulnerable. En medio de la tormenta, Ferry fue su roca. Aunque joven, comprendía que la situación era grave y se mantuvo cerca, ofreciendo apoyo silencioso, pero firme. Pilar encontraba en él no solo un hijo, sino un aliado en la batalla por la verdad. La relación se reforzaba con cada desafío, cada amenaza, cada decisión arriesgada que Pilar debía tomar. Era un vínculo que trascendía la maternidad, eran dos guerreros frente al mismo enemigo invisible. La siguiente fase implicaba exponer los nombres más altos, los que nadie se había atrevido a tocar antes. Pilar sabía que cada revelación podía desencadenar consecuencias imprevisibles: juicios, represalias, ataques personales. Pero su experiencia y la memoria de su lucha por sobrevivir la impulsaban. No había retorno posible. Una vez que la verdad comenzaba a fluir, intentar contenerla sería inútil. Y entonces llegó el momento que definiría la magnitud de su osadía. Pilar se enfrentó cara a cara con uno de los protagonistas clave del escándalo. La reunión fue un juego de miradas, silencios y frases medidas, donde cada palabra podía ser usada como arma o escudo.
Pilar mantuvo la calma, respirando con precisión, controlando el miedo y la tensión. Su pulmón único se expandía con cada inhalación, recordándole que sobrevivir no solo era posible, sino también su herramienta más poderosa. Al salir de aquel encuentro, Pilar comprendió algo crucial: la batalla no era solo contra los secretos que debía exponer, sino contra el miedo que había vivido toda su vida. Cada desafío, cada amenaza, cada momento de tensión, era un recordatorio de que la verdad exige sacrificio, y que los valientes que la persiguen deben estar dispuestos a enfrentarse a la oscuridad más absoluta. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, con el sol cayendo sobre los edificios modernistas, Pilar sintió que algo dentro de ella se transformaba. No era solo la periodista que había vencido a la muerte y desafiado a la alta sociedad, era una fuerza imparable, capaz de expandirse más allá de cualquier límite, lista para afrontar los desafíos que la historia todavía le reservaba. Y justo en ese instante, supo que el próximo movimiento cambiaría todo para siempre.